Estimados hermanos, amigos que nos escuchan, deseamos de parte de Dios luz en sus caminos. En medio de tanta tiniebla y de tanta oscuridad que hay en el mundo, de tanta confusión, deseo que la luz de Cristo ilumine sus almas. En medio de tanta confusión, de toda índole, religiosa, política, moral, es bueno dar una noticia importante para el mundo. El Evangelio significa buena noticia para la humanidad. El Evangelio es traído por el Señor Jesucristo para salvar a todo el mundo. Toda raza, todo pueblo, toda persona, sea buena o sea mala, tiene la oportunidad de recibir a Cristo como su Señor y Salvador y ser salvo. Pero ya decíamos, estamos en un mundo muy confundido. La gente no sabe en quién cree, en qué creer. Y cuando uno les pregunta, ¿en qué cree usted o en qué religión o cuál es su fe? Algunos responden, yo soy católico romano. ¿Y por qué es católico romano? Porque fue lo que me enseñaron mis padres. Si nosotros recordamos un poco la historia de Chile, la Iglesia Católica fue parte del gobierno. La Iglesia Católica tenía gran poder político y económico sobre el pueblo. Entonces muchos de los que se decían ser católicos eran obligados a hacerlo. Eran obligados a ir a la iglesia. Entonces no es una creencia libre donde la persona decida. Y cuando le pregunta a las personas, ¿y por qué usted es católico? Es porque mis padres me llevaron a la iglesia, pero no por mi propia decisión. Y así le preguntamos a muchas personas cuál es su fe, cuáles son sus principios religiosos. Y nos hablan de sus creencias, de sus religiones. Está bien. Pero también nos encontramos con los agnósticos, con los que no creen en Dios, con los evolucionistas que creen que todo nació de la nada. Entonces, es bueno decir la palabra de Dios en este momento, exaltar a Cristo, levantar el nombre de Cristo muy en alto y dar este mensaje que nos entrega la palabra de Dios para todo el mundo. En el libro de San Marcos, capítulo 1 y versículo 14, dice la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Qué importante que tengamos en esa consideración saber de dónde viene el evangelio. No es una idea de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de la Iglesia Mormona, de la Iglesia de los Testigos de Jehová o de otras religiones. El evangelio lo trajo el Señor Jesucristo del cielo a la tierra. Si a mí me preguntan ¿en qué cree usted? Yo le respondo que creo en el evangelio del Señor Jesucristo. Ese evangelio que vino a mi vida y la transformó.
ese evangelio que le dio esperanza a mi vida, porque el mensaje que trae Jesús a la tierra es: yo he venido al mundo para salvar al mundo, para que todos los que crean en mí, sus pecados sean perdonados y tengan vida eterna. Mi creencia es esta, que creyendo en Cristo, siguiendo sus mandamientos, sus ordenanzas, andando por sus caminos, yo llegaré finalmente al tercer cielo, a vivir con Dios, con los ángeles, por toda la eternidad. Eso es lo que llevamos en nuestro corazón. Y eso es lo que proclama Jesucristo al traer el Evangelio a la tierra. Y dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la condenación es para aquellos que no creyeron a Jesucristo, para aquellos que lo rechazaron, para aquellos que lo despreciaron, para aquellos que lo crucificaron y para aquellos que gritaron: suéltanos a Barrabás y crucifica a Jesús. El infierno está preparado para los incrédulos, pero para los que creen en Cristo, primero hay perdón de pecados, hay salvación y hay vida eterna. Y en esto no debemos perdernos, porque el único que perdona pecado es Dios. El único que puede prometernos el cielo es Dios. Y si yo he creído el Evangelio de Jesucristo, es porque el Evangelio de Cristo y Jesucristo mismo da la promesa a los creyentes que los que creen tienen vida eterna. Por lo tanto, qué importante es en qué creemos. Yo le pregunto en lo que usted cree, en la religión que usted cree. ¿Le dicen o le enseñan que tienen vida eterna? ¿Que tienen un cielo nuevo, una tierra nueva, un lugar para vivir por siempre en la eternidad? Si no le enseñan eso, es que la religión es vana, no tiene sentido. Yo conversaba una vez con un religioso y me decía: mire, si Dios es tan bueno que Dios no va a condenar a nadie, total, vivamos como vivamos, el Señor es bueno y no hay infierno. Y yo le decía: ¿y usted dedica todo su tiempo a esto, sabiendo que al final no hay nada? No se entiende. Yo creo en Cristo porque Él me promete vida eterna. Y me aparto del mal camino porque sé que hay un castigo para los que no creen en Cristo y para los que hacen lo malo. Por lo tanto, en esta mañana queremos decirle que la religión que trajo Jesús del cielo se llama el Evangelio. Y cuando Él vino a este mundo dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creed al Evangelio. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo en que Jesucristo ha venido al mundo a salvar al mundo. El mundo estaba perdido, no tenía esperanza de vida eterna. Estaban condenados a morir eternamente. Pero Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Por eso cuando llega Jesús dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, está cerca de vosotros. Recíbanlo, acéptenlo, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Dos condiciones esenciales para entrar en el reino de Dios: el arrepentimiento y el creer al Evangelio. Si alguien no se arrepiente de sus pecados, Dios no los puede perdonar.